Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada. Voy a invitar a los miembros del panel. El panel llamado Riesgos de la Restauración Reforzada del Régimen de Corrupción. Al señor Enrique Naveda, director de Plaza Pública, si puede pasar adelante. Al señor ex embajador de los Estados Unidos, Stephen McFarland. Al señor procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. Al señor Pedro Pablo Marroquín, director del diario La Hora. A la señora Iduvina Hernández, de la Organización Seguridad en Democracia, ACEDEM. Saludamos a la congresista Norma Torres, que está siguiendo en línea esta transmisión y va a estar por video, y al señor Carlos Hernández, especialista de la Comisión de Expertos Internacionales de la Lucha contra la Corrupción en Ecuador. Los invitamos a todos, por favor, a tomar asiento y bueno, darles la bienvenida nuevamente a esta segunda jornada. Realmente ayer tuvimos una jornada de profundo intercambio ciudadano y veo desde acá a muchos amigos y amigas de la comisión, pero más bien que de la comisión del combate a la corrupción y la impunidad. Y agradecemos además y pido un fuerte aplauso a todos los que trajeron estas flores el día de hoy. Muchas gracias, de corazón. Desde todos quienes integramos la comisión, les agradecemos por estas muestras de cariño. El día de hoy, además, espero que podamos realmente abrir el micrófono. Tomen asiento, por favor, tomen asiento, gracias. Tomen asiento. Espero que el día de hoy podamos abrir el micrófono para que ustedes puedan participar. Además vamos a tener varias manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil aquí en Guatemala e internacionales que nos han dejado su saludo. Especialmente al mediodía quiero invitarlos, dado que teníamos tanto para compartir. Quiero invitarlos al mediodía a un almuerzo especial. Nuevamente vamos a tener un conversatorio abierto para todos durante el almuerzo con las personas tal vez más relevantes de este seminario, que son líderes sociales de otros países de América Latina que quieren compartir su experiencia, aprender de la experiencia de Guatemala, pero además compartir su experiencia. Los invito nuevamente a dejar su mensaje en el muro de compromiso de combate a la impunidad. Anunciarles además que ese muro va a ser donado a la Fundación MAC para que quede para la posteridad aquí en Guatemala, y también a visitar a nuestra línea del tiempo. La línea del tiempo va a quedar en la biblioteca de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Sin más, entonces, gracias. Veo que siguen llegando muchas flores, es muy emocionante. Muchas gracias a todos. Vamos entonces al primer panel. Me cambio para allá. Bueno. Les doy ¿Me escuchan ahí? Sí. Les doy la bienvenida a grandes amigos que nos visitan del exterior y también de aquí de Guatemala, todos personajes comprometidos desde distintos ámbitos en el combate a la corrupción y la impunidad. Me faltó un saludo especial al inicio, con quien conversaba hace un rato, el comisionado Iván Velázquez, que está siguiendo por las redes sociales esta transmisión. El panel lo llamamos Riesgos de la Restauración Reforzada del Régimen de Corrupción. Y se podrán imaginar que cuando pensábamos el nombre lo hacíamos considerando la evidencia que existe respecto a que pueda darse una restauración, no solamente restauración, sino que reforzada, ¿no? Algo recargado de lo que llamamos el régimen de corrupción, o que podría ser perfectamente de impunidad simplemente, es decir, que los poderosos de siempre nuevamente se sientan por encima que están por encima de las leyes. Voy a comenzar porque si bien está la congresista Norma Torres y Dubina, acá el tema de la paridad de género nos quedó desbalanceado, pero quiero entonces empezar por las mujeres, que para mí son las protagonistas en el combate a la corrupción e impunidad. Yo siempre lo digo,
La mayoría de las abogadas de la comisión que están en litigio son abogadas, mujeres guatemaltecas. Ellas son las protagonistas de nuestro trabajo. Iduina, y hago la pregunta en general, una primera ronda, que tengamos 5 o 10 minutos, y luego después hacemos una segunda ronda en que podamos compartir para que puedan ordenar su presentación. Iduina, ¿en qué ves concretamente la posibilidad de una restauración de un régimen de corrupción? Bueno, probablemente resulte un tanto disonante con alguna sensación que pudiera estarse instalando socialmente, y esta sensación en parte tiene mucho que ver con la narrativa que se ha promovido, sostenido, no solo en redes sociales, en medios de comunicación. Hay pues obviamente toda la cantidad de recursos como para poder sostener ese tipo de discurso, y puede ser entonces que efectivamente sintamos y pensemos que es irreversible la posibilidad de vencer esto. Entonces yo creo que efectivamente los monstruos que se ha intentado evadir, eliminar de la estructura de relacionamiento en la sociedad guatemalteca, obviamente son poderosos, o sea, siglos tienen de estar en control de este Estado, que se lo diseñaron a la medida, un Estado evasor de impuestos y absolutamente excluyente desde su fundación. A partir de ahí, imagínense la experiencia adquirida a lo largo de los siglos y a lo largo de efectivamente repartirse y controlar el ejercicio de ese poder. Entonces, da la sensación de que vuelven otra vez, ¿verdad? Solo un ratito medio estuvieron asustados, solo un ratito medio probaron que podían enfrentar la justicia, solo un ratito comprobaron que pagar estructuras de sicariato o tenerlas directamente a su servicio es delictivo, aún en el marco jurídico que se han diseñado desde el control y el ejercicio del poder que han tenido. Para mí entonces el riesgo más grande no es la posibilidad de esa restauración desde la perspectiva de control de la arquitectura institucional. Esa ha estado ahí, sigue estando, todavía no la hemos podido mover. Para mí, el mayor riesgo desde la perspectiva de esa posibilidad de restauración es de que nos creamos la derrota, de que nos creamos que efectivamente nos hemos quedado hundidas y hundidos y no va a haber manera de que salgamos de esto. Y entonces, por eso digo, quizás resulte disonante en cuanto a la sensación de estar ante una especie de duelo, de velorio, pero la mera verdad, este pueblo que ha resistido, esta sociedad, estas mujeres que hemos resistido este Estado patriarcal, racista, misógino y excluyente, estamos aquí. Estamos de pie, así que si hoy por hoy esta sensación de duelo nos convoca, pues que la esperanza nos movilice para decir, no nos han derrotado. Y como dijo ayer Ana María, los ciudadanos y las ciudadanas no claudicamos. Gracias, Iduina. Desde una visión de los derechos humanos, procurador, ¿qué riesgos identifica desde su rol tan activo en defensa de los derechos humanos? Pero con usted siempre conversamos esto, ¿no? Que la corrupción y el combate a la corrupción es parte integral de la defensa de los derechos humanos. ¿Hay amenazas en Guatemala? ¿Cómo las ve usted? ¿Cuáles son? Buenos días. En primer lugar, pues yo quiero agradecer a todas y a todos los presentes, pero
especialmente que no se tenga la percepción de que los guatemaltecos somos desagradecidos. No, los guatemaltecos, la mayoría, estamos muy agradecidos con CICIG. Yo soy Estado y yo les agradezco profundamente todo lo positivo que ha hecho la Comisión en favor de Guatemala. El balance es positivo, lógicamente, como en toda actividad humana hay errores, ¿quién no se equivoca? Pero hoy somos distintos y las amenazas y los riesgos son muy fuertes, porque la justicia llegó a los que antes jamás había llegado: poder político, poder económico, porque antes todo el mundo le aplaudía a la CICIG, pero era como una cirugía a corazón abierto. En tanto el bisturí iba permeando las fibras más sensibles, ahí fue encontrando resistencia y oposición. Hay riesgos como la elección de las próximas cortes, las Cortes Suprema de Justicia, la Sala de Apelaciones. Recordémonos que hubo un esfuerzo serio por parte de la CICIG, juntamente con la Oficina del Alto Comisionado, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público en aquel entonces, cuando hace más de 3 años se presentó una iniciativa de reforma constitucional, precisamente para evitar lo que hoy está pasando, las comisiones de postulación. Hoy son un banco de favores. Eso se quería transformar, pero los de siempre, los del poder económico, nos espantaron o los espantaron con la estrategia de que nos iban a dividir, que nos iban a balcanizar, por reconocer una realidad que independientemente de una reforma constitucional existe: la aplicación del derecho indígena, el reconocimiento a las autoridades ancestrales. Pero es más, las autoridades ancestrales tuvieron la madurez de decir: no se discuta eso con tal de seguir avanzando, pero estancaron y hoy estamos en esa crisis de tener las mismas reglas para tener más de lo mismo. Una cifra alarmante es que 3 de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no van a terminar su periodo por problemas reñidos con la ley penal. Eso es un síntoma que el sistema ya caducó. Eso es, ahora nos hace articular esfuerzos, sociedad civil, la academia, las autoridades indígenas, los estudiantes, las mujeres, para estar muy observantes de lo que está pasando y actuar. La CICIG nos dejó grandes lecciones aprendidas. Algunos quisieran ya no mencionáramos a la CICIG, pero la CICIG va a estar más que en nuestro corazón, en nuestra memoria. Nos enseñaron que Guatemala puede ser distinta, sin corrupción, sin impunidad. Y el reto aún más es no desmayar, como decía Iduvina. La lucha es de todos, como es la muestra de este clavel, por una Guatemala sin corrupción y sin impunidad. Muchas gracias. Gracias, procurador. Pedro Pablo, desde tu ámbito periodístico, pero también empresarial, como miembro de varios colectivos que le han puesto frente ciudadanos a la corrupción, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esas amenazas de que realmente en Guatemala se reinstauren poderes recargados? Gracias. Buenos días a todos. Yo creo que hoy es el típico día en el que podemos decidir si queremos reír o llorar, dejar que nos gane el pesimismo que indudablemente genera el hecho de que estemos por ahora perdiendo la batalla. ¿Cuántos de ustedes no han sentido que estos últimos días o meses hemos estado volando bajo? Pero son precisamente estos momentos los que nos regala la vida y en los que debemos elegir la esperanza sobre el miedo, la ilusión por encima del pesimismo, la cabeza antes que el hígado y la determinación por encima de cualquier duda. Hoy estamos en un evento de despedida de un ente que no fue perfecto, pero que sin duda alguna tuvo mucho más aciertos que errores, que fue conformada por cientos de colaboradores que privilegiaron su compromiso con la justicia, la causa de contribuir a una Guatemala mejor, y que fueron una inmensa mayoría que supo resistir a un pequeño grupo que optó
por abandonar ese compromiso. Gente que ha tenido que hacer enormes sacrificios personales, familiares y profesionales. Han tenido que pagar ellos y sus familias costos muy altos por pelear por una convicción y buscar satisfacer el ideal de justicia. En ese camino los acompañan jueces aguerridos, policías valientes, fiscales del Ministerio Público insaciables en su anhelo de justicia, los que juntos a sus familias nos enseñaron el valor de luchar. Hoy tenemos un entendimiento mejor del impacto que en nuestras vidas tienen los vicios del sistema. Hoy somos más conscientes del tamaño de nuestros retos, de nuestros problemas, de lo que significa la cooptación del Estado, el secuestro de la democracia, la operación paralela de las Cortes, la inoperancia del sistema de rendición de cuentas, de los enormes vicios del sistema de compras, adjudicaciones y concesiones, y del efecto del financiamiento electoral mal hecho. Gracias al trabajo de un grupo de hombres y mujeres, locales y extranjeros, que se unieron en una mística especial para enfrentar esos males. Hoy también podemos tener una mejor expectativa de futuro, porque aun y cuando debemos reconocer que se apagó esa luz de la ciudadanía, ya nos dimos cuenta que si somos capaces de engancharnos en el ejercicio ciudadano, no hay recurso, no hay grupo radical, no hay campaña del miedo que pueda detener esa determinación. Para los que llegaron a entender que nuestro sistema es el primer freno al desarrollo, estos días y meses sin duda han sido como el haber llegado a la puerta de un futuro mejor, pero habiendo perdido las llaves en el último momento para abrirla. Y digo esto porque nos hizo falta articularnos para lograr los ajustes en el sistema, para que los negocios y las mañas se erradicaran y no solo cambiaran de manos. Siempre dije que nuestro principal reto era que la lucha contra la corrupción no fuera como la lucha contra el narcotráfico, en el sentido que cambian los capos, pero el negocio sigue intacto, y por eso fue que en gran medida la reforma al sector justicia enfrentó una férrea oposición, porque los defensores del sistema entendieron que en medio de las imperfecciones que pudieron haber habido, esa reforma pegaba en la yugular de los vicios de elección de cortes que facilita que en Guatemala la justicia sea, en muchos casos, como las serpientes y solo muerda a los descalzos, como bien dijo Eduardo Galeano, o condene a los que no decidan operar en el sistema paralelo. He dicho que para muchos este es el momento del nunca más. Nunca más en penas con la justicia. Nunca más perder de nuevo el control del Ministerio Público. Nunca más volver a tener cortes que no se controlen plenamente. Nunca más ser perseguidos por un contrato o un financiamiento. Nunca más vivir atemorizados por lo que no han hecho al tenor de las normas. Y por eso es que a partir del 4 de septiembre, la época de venganzas que permita asegurar el control de todos esos elementos es una realidad que no podemos obviar. Podríamos seguir hablando de lo que ha pasado, pero es importante hablar de lo que viene. Debemos reconocer que nos ganaron la batalla con el tema ideológico y que fue desde el mariscal Zavala donde se fraguó la idea. Increíble, pero cierto. CICIG miró para donde históricamente nunca se había visto y con el afán de intentar minimizar o invisibilizar los trapos chuecos, se inventaron un plan para hacer creer que todo ese esfuerzo por limpiar el sistema respondía a un tema de ideologías. Debemos reconocer que no supimos reaccionar y que el debate se volvió tan vacío
que nos ganaron porque lograron hacer que no habláramos del fondo de los problemas. Pero la vida siempre ofrece segundas oportunidades y dependerá de nosotros qué respuesta le queremos dar a nuestros hijos cuando nos pregunten qué hiciste cuando Guatemala tuvo el chance de cambiar. Y yo les aseguro que si esta vez sí tenemos la claridad para articular el mensaje adecuado y logramos hacerle ver a la gente y al mundo que la necesidad de combatir los vicios del sistema, la corrupción y la impunidad es un tema económico, no nos podrán derrotar. Hablaremos de lo mismo, pero de distintas maneras. En lugar de solo hablar de la reforma al sector justicia, es importante alzar la voz para hacer ver que nunca podremos atraer inversiones serias que puedan enfrentarse a las mafias locales y extranjeras si los piratas son los que controlan la justicia. ¿Cómo se defiende el buen empresario de aquel al que le vale dar una mordida si no tenemos jueces independientes? Necesitamos reformar el sistema de compras y contrataciones, porque cuánta gente capaz, proba y buena en lo que hace deja ir la oportunidad de prestar servicios o proveer bienes al Estado, porque generalmente los que participan y ganan pasaron saludando al rey. Por eso es que no construimos más hospitales, no mejoramos los existentes, no nos preocupamos de los centros primarios de salud, porque la gente anda pensando en el negocio, en que sea todo sobra y nada de obra. Es indispensable reformar el servicio civil de este país, porque no solo tenemos un enorme déficit de gente preparada, sino que los que logran graduarse no encuentran espacios para servir a su país, porque el Estado se convirtió en un botín por medio del cual se pagan los favores de campaña, se trafica influencias y con ello se mata la cultura de servicio que debe tener todo servidor público para atender al cliente, que en este caso es el ciudadano. Y así abundan los ejemplos. Podemos y debemos hablar de las reformas al sistema porque es un tema económico que impacta en el desarrollo integral de los ciudadanos y que ha provocado que dejemos a tanta gente atrás en Guatemala. Siendo la necesidad de enfrentar la corrupción y la reforma del Estado un tema económico, los aliados de la impunidad tendrán dificultad para tapar el sol con un dedo. Hasta el mismo Donald Trump se le complicará hablar de migración cuando aquí apoyan el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción, que a la vez genera esa migración de la que hoy tanto se quejan. Señoras y señores, seamos sinceros. Yo entiendo que los tiempos son difíciles, que esto no va a ser fácil y que los peores días de esta realidad que hoy vivimos no han pasado aún. Hay días en los que uno cree que el sol no vuelve a salir, pero debemos recordar que cuando nos unimos, los anhelos de justicia fueron posibles y por eso fue que en la plaza en el 2015 gritamos: sí se pudo. Si todos entendemos que no importa si somos ladinos o indígenas, pobres o ricos, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, porque todos somos guatemaltecos, que nuestro destino debe ser definido por nosotros, por los jóvenes de este país, entonces sabremos con certeza que estos días aciagos de impunidad pasarán, que días en los que el resplandecer de la justicia dominará el horizonte van a llegar, cueste lo que cueste, pero para eso debemos estar dispuestos a trabajar, a alcanzar mínimos, a arremangarnos y rajar ocote, a caminar, a escuchar y hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, a organizarnos, porque si logramos hacer esto, yo les aseguro que no solo vamos a lograr revertir esta derrota, sino que además podremos aspirar a una Guatemala mejor, más justa e incluyente, en la que quepamos todos sin importar el color de nuestra piel, nuestro origen o el idioma que hablemos. Los que hoy tenemos oportunidades no podemos seguir siendo privilegiados en el reino de la pobreza. Y por eso, hoy más que nunca, como bien decía un cartel de una manifestante en la plaza,
Guatemala, o te peleamos o te perdemos. Muchas gracias. Gracias, Pedro Pablo. Enrique, desde Plaza Pública también han hecho foco, y tú particularmente, en detallar cuáles son los eventuales vicios, ¿no?, que podrían estar desplegándose en estos momentos para restaurar un régimen de corrupción. ¿Cuál es el punto de vista que ustedes han manejado y que manejas tú particularmente como periodista? Gracias, Matías. Buenos días. No creo que sea extremadamente actual. Hace 4 años, cuando estábamos en la cúspide del triunfalismo por la caída de Otto Pérez y de su gobierno, después de la primera vuelta, la primera semana después de la primera vuelta, nosotros publicamos un editorial que se titulaba Hacia una restauración del antiguo régimen, y planteábamos que tanto el gobierno un eventual gobierno de Sandra Torres como el que finalmente se dio, el de Jimmy Morales, conducirían a distintas formas de restauración. Por resumirlo, el de Sandra Torres pensábamos que iba a ser una restauración hacia un tiempo mucho más cercano, tipo las 2 primeras décadas del siglo, o los primeros 15 años del siglo, con un régimen de mafias y poderes mucho más heterogéneo, y por supuesto post acuerdos de paz, y considerábamos que el gobierno de Jimmy Morales nos iba a retrotraer por lo menos 20 o 30 años. Por supuesto que no se podían restituir las mismas condiciones que había en los años 80, pero sí por lo menos restablecer las líneas maestras. Creemos que eso, aunque mucha gente no ve un proyecto articulado en el gobierno del FCN, nosotros sí creemos que eso es lo que ha sucedido, por coincidencia, por reacción o por impulso. Esto lo refrenda una entrevista que hicimos hace 4 años también con Kilo Ayuso, que es el presidente de la fundación de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y fundador del FCN, no de Nación, sino del FCN. Él nos decía que el FCN era la culminación de la idea de un grupo de militares que necesitaban constituir un proyecto político para defender en el ámbito político y no desde Abemilua ciertos principios o espacios que los militares sentían que habían ido perdiendo. Y uno de los proyectos que ellos pretendían, no uno de los proyectos, una de las medidas que pretendían llevar a cabo era revocar todos los avances que había habido en materia de justicia transicional, pero mucho más allá de eso. El proyecto era mucho más amplio. Creemos que trastabillando y sin una táctica fija, el gobierno de Jimmy Morales ha logrado hacer eso. La expulsión de la CICIG es uno de los últimos pasos y uno de los avances más sólidos en esa dirección. En los próximos años nosotros creemos que se nos plantea un escenario con poderes dominantes que a mí me gustaría catalogar de 3 maneras diferentes. Tenemos unos que son autoritarios por convicción y que van a seguir profundizando en el proyecto de regresión autoritaria que ha significado este gobierno y un poco el anterior. Lo estoy centrando en este gobierno, pero no es solo este gobierno. El partido líder también intentó, elaboró una iniciativa que se llamaba contra el espionaje industrial, pero que en realidad era una iniciativa contra la organización social que prohibía básicamente cualquier manifestación crítica contra el gobierno, contra las empresas, etcétera, etcétera, contra los símbolos del poder dominante y hegemónico. Entonces ahora tenemos los autoritarios por convicción, que van a ser autoritarios pase lo que pase, y que confían en el autoritarismo y en el pensamiento único como forma de llevar una sociedad. Están los autoritarios instrumentales. Me parece que hay mucha gente que está utilizando el discurso autoritario simplemente para agenciarse de contratos, para agenciarse de fondos o para no terminar apresada.
y esos son los que tienen mayor margen de maniobra, y muchos de los que están todos los días en los periódicos, en las televisiones, enarbolando discursos como el de la nación, el nacionalismo, la lucha contra la injerencia extranjera, pero también los discursos religiosos y antiderechos que hemos visto recientemente. Y por último, en esos poderes dominantes yo percibo que también hay gente aperturista, hay gente reformista. De cómo se combine, de cómo se conjuguen esos tres poderes o esas tres fuerzas, va a depender en buena medida qué va a pasar en los próximos años, me parece a mí. La salida de la CICIG, que como digo supone un paso sólido en ese proyecto, para mí es trascendental, no solo por el trabajo futuro hipotético que perdemos, que era esencial, ¿no? El trabajo en Cortes, el trabajo por las reformas, sino también por el deterioro del ánimo que supone para todo el resto de actores que han estado luchando contra la impunidad y que se quedan acá. Eso podemos ejemplificarlo con palabras de muchos de los fiscales que participaron en el caso de La Línea, que decían: sin el ánimo de las calles esto no hubiera sido posible. Bueno, sin el ánimo que insufla tener instituciones que hacen su tarea de manera voluntariosa y vehemente y justa, para los que nos quedamos aquí tratando de seguir en ese camino, supone un desánimo que tenemos que remontar. Me parece que en lo inmediato esos poderes dominantes de los que hablaba ya no van a poder seguir apelando al discurso que han estado construyendo en estos tiempos y que les ha servido para sacar a la CICIG, porque con la expulsión del enemigo externo, de la injerencia extranjera, el discurso del nacionalismo y de la soberanía pierde piso y no van a poder seguir construyendo sobre él. Es un discurso movilizador, pero con muy poco vuelo. Y por eso creo que con vasos comunicantes, el que van a hacer crecer, con el apoyo de la Casa Blanca. Esta semana publicamos un reportaje de 16, 17 medios orientado por la Universidad de Columbia sobre cómo la agenda neopentecostal está siendo impulsada desde el propio gabinete de la Casa Blanca. Por eso creo que el discurso que va a emerger con mucha más fuerza y sobre el que se van a apoyar es el discurso religioso ultraconservador y antiderechos, anti-LGTBI, anti-aborto, no porque sea una amenaza real sus contendientes, sino porque es un discurso que puede amalgamar. Y sin embargo, y el otro discurso que van a hacer crecer, me parece, es el de la productividad, el económico. Y sin embargo, me parece que eso no va a terminar de ocultar el creciente sentimiento anticorrupción que hay en todo el país. La última, la POP, nos da señales muy contradictorias sobre hacia dónde está girando la población. Por unos lados parece que se está profundizando ciertos rasgos autoritarios, como en todo el continente, pero por otros lados y en ciertos segmentos de la sociedad parece que hay no un despertar, diría, sino una creciente convicción en que hay valores cívicos, no me gustaría llamarle progresistas porque no lo son, pero acá podemos entender a qué me refiero cuando digo que son progresistas en esta sociedad, que deben ser apuntalados y profundizados. Perdón. Y eso hago hincapié en los discursos porque me parece la manera trascendental de ir construyendo país, y lo saben perfectamente. Por eso es que están combatiendo frontalmente los discursos propios de las sociedades abiertas. Han intentado sofocar a los medios de comunicación, han intentado sofocar a otros empresarios pequeños, medianos y grandes que han tenido la valentía o la osadía de plantear reformas, de ser disidentes dentro de sus propios grupos, y por eso están planteando una seguidilla de leyes que no solo pretenden restringir la transparencia de las acciones públicas, sino que además pretenden acallar a los disidentes. No las voy a mencionar, pero hoy publicamos que la diputada Sandra Morán
logró elaborar una lista de 27 iniciativas de ley sobre las que hay que poner el ojo porque profundizan esta agenda. Me parece que no están empezando la restauración, sino que lo que van a intentar es estabilizar ese régimen de captura, no solo del Estado, sino de toda la sociedad. Estoy insinuando una suerte de régimen totalitario, es una exageración por supuesto, pero no es tanta exageración. Un régimen totalitario que intenta alinear a todo el mundo en torno a una sola idea válida, sin posibilidad de alternativas. Y en ese sentido están construyendo el discurso de siempre del buen guatemalteco. El buen guatemalteco es así, el buen guatemalteco es conservador. No lo dice solo Jimmy Morales, lo decía también Otto Pérez, ¿no? Vemos una continuidad clarísima y hay que estar muy pendientes porque también se empiezan a ver indicios de lo mismo en el presidente electo. Y sin embargo yo creo que hay luces y hay esperanza. Contradictorias, sí. Las restauraciones tratan de ser cuanto más profundas, cuanto más amenazado ha estado el régimen. Y hay un intento de una restauración muy profunda porque el régimen se ha sentido por primera vez en muchos años bajo una amenaza crítica. Hace unos meses entrevistaba a un economista salvadoreño, Alexander Segovia, que me decía: las élites guatemaltecas son las únicas regionales que no han experimentado una crisis real hasta los 3 últimos años, hasta la CICIG. Todas las demás sí, por eso habían sido élites muy estables, y ya no lo son, y hay que aprovechar esa sensación y ese sentimiento real de que están experimentando una crisis y están ellos también en su propia reconstrucción. Las alianzas que han logrado forjar para expulsar a la CICIG y para detener la lucha contra la impunidad van a resquebrajarse porque van a volver a los intereses previos a 2015. Esa amalgama ya no les va a servir, creo yo. No digo que vaya a ser inmediato, puede tomar 2, 3, 4 años, pero vamos a empezar a ver la competencia por los negocios que veíamos antes, las fisuras, los distanciamientos, y también eso hay que aprovecharle. Van a volver las viejas tensiones en esas élites dominantes. Y para terminar, diría que en este desánimo general que se ha experimentado en los últimos meses no debemos instalarnos, porque la experiencia comparada internacional habla que las revoluciones no violentas, las revoluciones pacíficas, no son nunca lineales, experimentan procesos de altos y bajos, y cuando parece que todo está perdido, de repente aflora una acción que hace que todo el dominó se desmorone. Yo creo que hay reservas morales en Guatemala todavía, muchas están sentadas aquí, pero hay muchas más allá afuera. Hay reservas institucionales, hay jueces, hay fiscales sobre los que se puede construir o reconstruir esta lucha y con los que se puede hacer palanca. Gracias. Les recomiendo muy especialmente, le comentaba a Iduvina, ese reportaje de esta red de medios independientes y de la Universidad de Columbia, porque ayer tuvimos una pequeña muestra de todo lo que eso forma parte. ¿Ven? Ayer nos vinieron a visitar un grupito. Muy interesante reportaje. Embajador McFarland, porque va a ser embajador para siempre acá en Guatemala. Quiero ahora dar paso a las visiones externas del embajador McFarland, de Carlos Hernández y también de la congresista Torres. Usted, McFarland, Enrique ahora decía, y Pedro Pablo también, bueno, el combate se va a dar también en los discursos, y hay un discurso en particular, y usted está vinculado también al sector empresarial, que es precisamente ahora tratemos de no frenar el crecimiento económico, tratemos de no frenar el modelo de desarrollo de Guatemala con estas cosas que nos dividen como guatemaltecos, porque a eso vino a hacer la CICIG. Ese es un discurso que se ha instalado y con mucha fuerza. ¿Cuál es su opinión? ¿Es eso un indicador de estos riesgos de restauración? ¿Cómo lo ve usted? Bueno,
A todos los que nos acompañan el día de hoy, muy buenos días, gracias por venir. Sakarik Kanan Katat. Yo estoy honrado de estar con ustedes. Voy a hablar como ex diplomático, ex embajador, y por supuesto mis opiniones son personales. Pero sin embargo voy a tratar de responder a la pregunta sobre el mensaje al sector empresarial, que creo que el mensaje de los Estados Unidos debe ser para todos los sectores. Y yo cuando era embajador traté de impulsar a la embajada de entender a Guatemala y de representar a los Estados Unidos fuera de la zona 10. Así hay que entender al país y así hay que representar a Estados Unidos. Voy a hacer un paréntesis quizás para decir que estuve aquí 2 veces y la segunda vez como embajador fui el representante personal del presidente Bush, también del presidente Obama. Los 2 gobiernos trabajamos muy de cerca con la CICIG y con las instituciones en aspectos judiciales, Estado de Derecho, con la sociedad civil. Prestamos no solo apoyo financiero, sino apoyo político, moral y también apoyo en las investigaciones, porque hubo, y creo que sigue habiendo, cooperación entre el Ministerio Público y CICIG por un lado y las distintas fiscalías en los Estados Unidos. Entonces quisiera, como ex representante de esos gobiernos, manifestar mi agradecimiento, mi aprecio y mi reconocimiento a la CICIG y las instituciones y personas que la acompañaron. Quisiera comenzar diciendo que creo que, por un lado, ese es el fin del capítulo de la CICIG, pero no es el fin de la historia en cuanto a la lucha contra la corrupción. Otros lo han dicho mejor que yo. Y creo que si bien está el tema de la lucha contra la corrupción está actualmente ausente del discurso del gobierno de los Estados Unidos, por lo menos del Departamento de Estado, yo creo que va a retomar su importancia. Así que eso sería parte de la respuesta hacia todos los sectores aquí. ¿Y por qué es eso? Yo creo que en los Estados Unidos, si uno adopta una perspectiva de Estado, yo creo que en un año o 2 años, si está el presidente Trump o si está otra persona, yo creo que igual hay 3 temas que van a surgir donde el tema de la lucha contra la corrupción es relevante. El primero es la crisis de la migración. Yo creo que si bien es cierto que no es solo una crisis de Guatemala, es de toda la región y de otras partes del mundo, el hecho de que cada año entre 200 y 300,000 personas de Guatemala tengan que ir a Estados Unidos para ahí buscar empleo, seguridad, esperanza y dignidad, es una crisis y es un escándalo. Y también refleja problemas del sistema económico y social. Yo creo que Estados Unidos tarde o temprano va a tener que reconocer eso y va a tratar de cooperar con Guatemala y los otros países para mejorar la situación. Y para eso, por ejemplo, si se va a necesitar inversión, no solo donaciones, sino inversiones del sector privado. Y para eso yo creo que es imprescindible que haya un buen Estado de Derecho, que haya transparencia. Segundo, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros sabemos, era evidente cuando era embajador, que había un antes y un después de la CICIG, no solo en la lucha contra la corrupción.
no solo en el apoyo, digamos, a la estabilidad democrática como demostró el caso Rosenberg, sino también en la lucha contra la corrupción. Si bien no fue el objetivo de la CICIG y las instituciones judiciales pusieron en marcha leyes, procedimientos, técnicas. Entonces, hay una razón por la cual cuando yo llegué aquí primero hace 19 años, no se podía detener y mantener detenido a un narco. Y ahora sí. Y creo que el narcotráfico, según las cifras de los Estados Unidos, del actual gobierno, incrementa bastante. Y no solo en Guatemala, sino en el resto de la región, pero se nota mucho en Guatemala. Se nota que por lo menos hay políticos guatemaltecos que me han contado que hay temores de que el narcotráfico financie campañas, y se nota, o sea, se sabe por el modelo colombiano que primero los narcos consiguen su plaza, su territorio, luego buscan el control local y luego, por lo menos fue el caso de Colombia, buscan integrarse a la economía legal y a la política nacional. Eso creo que todos en Guatemala quisieran evitar. También Estados Unidos, si bien el Departamento de Estado se ha vuelto algo mudo sobre el tema de la corrupción en ciertos países, no es ciego, y la DEA sigue bastante activa. Y las fiscalías norteamericanas siguen persiguiendo casos de narcotráfico y de corrupción, y lo van a seguir haciendo. Véase caso de Honduras, también el caso de un candidato presidencial aquí en Guatemala. Entonces, ahí uno tiene, Estados Unidos, si realmente quiere reducir la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico, tiene que pensar en cómo se puede afianzar la lucha contra la corrupción. Entonces, y tercero, yo creo que Estados Unidos siempre va a seguir teniendo un interés en tratar de apoyar la democracia y la estabilidad, pero una estabilidad democrática, con respeto por los derechos humanos. Yo creo que lo que Estados Unidos quisiera evitar es llegar a un caso tipo Chávez, Maduro. Y yo trabajé en Venezuela en la época de Chávez. Yo conversé muchísimo con miembros de la oposición que ahora están arriesgando sus vidas por liderar la oposición contra Maduro. Cada uno de ellos me dijo que una de las razones por las cuales Chávez logra insertarse, utilizar su carisma para engatusar al pueblo venezolano, fue la corrupción. La corrupción hizo a la población perder confianza en sus instituciones y en sus partidos, y confiaron en alguien en quien no debieron confiar, Chávez, en mi opinión. Eso creo que demuestra la importancia de la lucha contra la corrupción y de mantener la fuerza de las instituciones judiciales y fiscales independientes. Entonces, por todas esas razones, yo creo que Estados Unidos, aún con el presidente Trump, va a tener que pensar seriamente en apoyar otro esfuerzo contra la corrupción. Y creo que eso es un mensaje importante para el sector privado, igual para la sociedad civil y para otros sectores del país. Yo quisiera dejar quizás 4 sugerencias para quienes van a estar en esta lucha. Y creo que el primero sería hacer un análisis bastante somero de estos últimos 12 años. Ver los aciertos, examinar los errores
examinar las victorias y las derrotas y sacar conclusiones. Segundo, pensar en un modelo alternativo. El doctor José Carlos Ugaz ayer nos habló de la experiencia peruana, que es un modelo que viene con fuerza interna, no externa. El tercero sería, yo sé que es natural pensar, esto es una lucha entre buenos y malos. Y yo creo que efectivamente hay muchos buenos y efectivamente hay algunos malos. Pero también tengo que decir, y aquí hago un poco sigo lo que dijo Juan Luis Font ayer, que hay algunos buenos que no necesariamente piensan igual que el resto. Hay que conversar con ellos. Y hay personas que todavía están indiferentes. Hay que hablar con ellos. Tiene que haber conversación. El último punto sería esto. Ya se ha dicho, este no es un velorio. Pero yo me acuerdo hace 8 años que fui con mi mochila y mi carpa a la cima del Cerro Río Negro, Baja Verapaz. Cada año ahí en marzo se hace una vigilia toda la noche para conmemorar a los 177 mujeres y niños que fueron asesinados ahí. Y ahí, durante la misa, el cura norteamericano, por cierto, dijo: ¿quién tendrá la última palabra sobre esto? Y realmente me impactaron las palabras. Las recordé después cuando fui a Afganistán, después en Colombia. ¿Quién tendrá la última palabra sobre eso? Y creo que es un llamado a mantenerse activista, en el buen sentido de la palabra, a decir, mira, aquí hay posibilidades y aquí hay que ver dentro de las normas democráticas qué se puede hacer. Espero que Estados Unidos vuelva a acompañarlos en esa lucha por el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Creo que son cosas que unen nuestros pueblos. Les deseo mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, McFarland. Carlos, muchas gracias por visitarnos. Carlos Hernández integra el Comité de Expertos Internacionales en materia de combate a la corrupción en Ecuador. Carlos, ¿cómo ves tú la situación desde otros países de América Latina? ¿Se presentan estas mismas tensiones de restauraciones reforzadas, de intentos de restauraciones reforzadas de estos regímenes de corrupción y de impunidad que tanto se han tratado de combatir? Bueno, primero gracias por la inspiración. Creo que estos 2 días, pero toda esta experiencia que ustedes han vivido, nos han inspirado a la comunidad latinoamericana, pero también nos han desafiado. Yo soy hondureño y bueno, desde Honduras, lo que pasó en Guatemala nos inspiró a luchar por un mecanismo internacional de combate a la corrupción. Y en ese momento se pedía la CICIG, que era la comisión similar a CICIG. Se logró la MACI, dependiente de la OEA, inicialmente muy cuestionada, pero bueno, el día de ayer la MACI con el Ministerio Público obtuvieron la primera sentencia histórica contra la primera dama de la nación. O sea, y eso creo que hay que celebrarlo, pero eso es una muestra que este mecanismo de cooperación internacional funciona. Y miren qué cosa, ayer mismo se daban la sentencia a 2 casos, y los 2 casos de 2 figuras influyentes, uno contra la primera dama y otro contra la ex vicepresidenta del Congreso Nacional. Uno con apoyo de la MACI y el otro muy bien documentado, con apoyo internacional también en la investigación, pero no de manera visible, y la absolvieron.
Entonces, es una manifestación de la importancia de este mecanismo. Pero esa inspiración, pero también el realismo. Y ayer nos decían, creo que América Latina en los últimos años hubo un movimiento pujante de lucha contra la corrupción, inspirado por ustedes, pero lo vimos en Brasil, lo vimos en varios países. Sin embargo, con varios amigos y colegas que están acá, nos encontramos, nos saludamos y la pregunta es, ¿y qué tal? Y suspiramos profundo y decimos, ahí vamos, luchando. Y esa expresión denota que hay una lucha muy fuerte y que hay también riesgos latentes. O sea, y Brasil lo está viviendo, ustedes lo están viviendo, en Honduras, a partir de algunos casos se empieza a generar todo un movimiento antirreforma para lograr revertir todos estos casos. Y quiero citar una frase que alguien decía ayer aquí, refiriéndose a la CICIG, decía, la CICIG tocó el alma del crimen organizado, de esas estructuras. Bueno, esta lucha contra la corrupción en la región tocó el alma. Y esto ha generado una reacción muy fuerte y es justamente los grandes riesgos que estamos viendo, porque se están reactivando estos grupos para lograr revertir mucho de esta lucha y de estos logros que han tenido. Pero por otro lado, hay otros factores que no son tan favorables y es justamente la política norteamericana. Creo que, o sea, no podemos desconocer la influencia que Estados Unidos tiene en nuestra región. Y le digo, 20 años trabajando en esto y manteniendo relación, y lo compartíamos con varios colegas. Cuando vamos a Washington ahora es muy diferente a cuando lo hacíamos unos años atrás. O sea, el discurso, el apoyo político, no solamente financiero, que obviamente eso va a golpear fuertemente al movimiento social, por lo menos en el Triángulo Norte, por estas políticas de recorte de los recursos, pero también el tema político. Y esto ha sido un incentivo para que estas estructuras criminales de poder en nuestros países crean que tienen el aval y que tienen el acompañamiento para atreverse a hacer cosas que antes por lo menos tenían respeto. Miren, en mi país, cuando se anuncia el recorte de la ayuda, hubieron líderes políticos que dijeron y se alegraron, mejor porque eso nos limita de rendir cuentas. Por lo menos, mientras está el recurso, habían ciertos mecanismos no perfectos, algunos indicadores que insistíamos y creíamos que tenían que ser más precisos, pero por lo menos eran obligados a rendir cuentas. Y ahora ya sienten que tienen un poco más de libertad. Entonces creo que es un factor que también hay que considerarlo. Y por último decir, esos poderes fácticos que están presentes y que están reunidos hoy también, buscando y diseñando las estrategias para ver cómo continúan en su lucha, se están moviendo. Y nosotros lo vimos en Honduras, cuando hubieron delegaciones de grupos de guatemaltecos haciendo lobby para que no se aprobara la MASI. O sea, fuerte. Pero también estuvieron en El Salvador, hace 3 semanas, guatemaltecos en El Salvador ante el anuncio del presidente Bukele de iniciar haciendo lobby y advirtiendo que hay un gran peligro. Y lo decían ahora con el tema económico y discursos como, mira, Guatemala está acabado. Y la responsabilidad de todo eso es la lucha contra la corrupción. O sea, ese tipo de discurso, y hay sectores con mucho poder, y lo vimos ayer, y ustedes lo han recogido muy bien en este trabajo de investigación que han hecho, que se están moviendo y lo están haciendo. Entonces creo yo que, y bueno, lo están haciendo en el Ecuador estamos luchando, y hay una voluntad política manifiesta del gobierno, pero también hay sectores sin duda alguna que están buscando mecanismos para reducir cualquier intento de hacer un esfuerzo efectivo de lucha contra la corrupción. Por último, decir
creo que esta inspiración y esta motivación y todos estos mensajes que ustedes han transmitido también debe ser el combustible que nos dé fuerza, porque la lucha que se viene va a ser dura. Y creo que seríamos muy ingenuos el creer que lo que tenemos por delante va a ser fácil. O sea, con mucha más fuerza, el crimen organizado, que ha estado presente por siempre, pero que ahora ha salido y que ahora ya sabemos que el narcotráfico y que el crimen financió la política con muchos recursos, con mucho más recursos que los que tiene el Estado y los que tenemos nosotros, que algunos dirán ilusos, que a veces solo con nuestra voz queremos mantener nuestra posición fuerte de que tenemos que luchar contra la corrupción. Así es que ayer nuestra amiga de Sociedad Civil decía algo que creo que eso es lo que tenemos que proteger y que debemos de cuidar del legado de la CICIG, y es la ciudadanía. La ciudadanía, es que somos nosotros y que estos países nos pertenecen a nosotros y que tenemos que seguir luchando con determinación, con fuerza, con agallas y con todo lo que tenemos para defender lo que nos pertenece. Pero lo que sí está claro, que el trabajo es duro. Lo que sí está claro es que van a buscar los mecanismos de que se revierta este esfuerzo, y bueno, ojalá podamos unirnos, porque no es un tema de país solamente. Creo que aquí y ahí es parte de lo que tenemos que hacer. Por lo menos yo decía, y hablábamos con varios colegas, el Triángulo Norte, que se habla mucho hoy, de buscar mecanismos y estrategias de unirnos y dar esta batalla y esta lucha en común para lograr resistir. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos agregando más sillas, así que la idea es que estén todos sentados, que no estén parados. Así que, por favor, si pueden pasar acá adelante, todavía quedan sillas y se están agregando más. Vamos entonces a escuchar aquí también. Hay más lugar acá adelante. Vamos a escuchar a la congresista Norma Torres. La congresista Torres quería participar. Hicimos una pregrabación de su intervención para evitar cualquier problema logístico de temas de conexión. Entonces los invito a escuchar. El trabajo de la CICIG en Guatemala ha sido un trabajo critical para poder seguir este movimiento anticorrupción en Guatemala. Yo estoy convencida que si no estuviera la CICIG, si no hubiera estado todo este tiempo CICIG allí en Guatemala, ninguno de estos casos hubieran salido para la luz. Ninguno de estos casos hubieran podido llegar a ser con un juez en un juicio. Y desafortunadamente, este es un retroceso tan grande en este momento en Guatemala, cuando comienzan las elecciones, cuando van a elegir a un nuevo gobierno, es cuando más se necesita una organización como CICIG allí para indicarles y mandarles un mensaje a cualquier persona que va a ser presidente de Guatemala, que la corrupción no se va a seguir tolerando. Congresista Torres, ¿por qué es vital el combate a la corrupción para los intereses de los Estados Unidos en la región? Es vital que Estados Unidos se involucre en estos casos y que apoye la anticorrupción en Guatemala, porque estamos mirando los resultados de cuando hay gobiernos corruptos. Lo estamos mirando nosotros en ¿cómo se dice? Border, la frontera. En la frontera del sur de los Estados Unidos. Las tragedias que están pasando las familias en este trayecto norte para los Estados Unidos no debe de pasar. Estos muchachos, estas familias jóvenes, ellos deben de mirar un futuro en su propio país. Y realmente, igual como yo,
que mis padres no miraban un futuro en Guatemala. Lo mismo, ellos por eso se están yendo. La razón es cuando un gobierno es corrupto y utiliza fondos en cosas que no debe utilizar o se roban esos fondos, entonces no hay dinero para la infraestructura que se necesita para escuelas, la educación que necesitan para poder competir mundialmente. Estos jóvenes con sus negocios no tienen oportunidades. Cuando sufren algún crimen y si no hay una corte, no hay investigadores, si no hay una policía donde poder ir a pedir ayuda y que ellos crean realmente que su queja, que su crimen va a ser investigado, que no importa cuánto dinero tienen, que no importa cuántos estatus tienen en su comunidad, cualquier persona tiene acceso a la justicia. Por eso es importante tener una organización como CICIG en Guatemala. Congresista Torres, ¿por qué sería relevante para otros países de la región aprender sobre la experiencia de la CICIG, sobre cómo la cooperación internacional ayuda al combate a la corrupción? Sí, es importante que dar el ejemplo y muchos otros países, incluyendo representantes en México, han visitado a mi oficina a preguntar cómo es que esta organización fue fundada y cómo es el apoyo que reciben de los Estados Unidos para obtener este tipo de organización. Y creo que los oficiales de gobiernos, los representantes que realmente están comprometidos a la anticorrupción, a manejar este tema, y ellos quieren ver cómo pueden trabajar con un grupo así para cambiar lo que está pasando actualmente en estos tiempos. Congresista Torres, las últimas dos preguntas. Cuando la CICIG toca intereses grandes vinculados a casos de corrupción, vino una respuesta que incluyó un fuerte lobby en los Estados Unidos en contra de la comisión. ¿Cómo usted vio ese proceso? Ese proceso para mí fue un puñalazo al corazón de la organización de CICIG, no solo por el lobby, no solo porque todavía no se sabe ni de dónde salió ese dinero, esos fondos para pagar 80 y algo $1,000 a este grupo de lobbying firm, pero también el acceso al embajado que Guatemala puso aquí en los Estados Unidos, el acceso que él tenía usando religión para ir a visitar y hablar con congresistas y miembros del Senado aquí. Todo eso combinado fueron los ataques que eran demasiado todos los días, que venían de diferentes partes, que por mi parte yo no podía estar 24 horas al día, 7 días a la semana trabajando solo este tema. Congresista, la última pregunta. Si una niña de Guatemala le pregunta a usted qué es la CICIG y por qué era importante la CICIG en Guatemala, ¿usted qué le diría? Lo que yo le diría a esa niña es que la CICIG es importante y sigue siendo importante, y esta memoria y estos records de todo el trabajo que hizo la CICIG es importante de seguir hablando de eso, porque el futuro de esa niña depende de tener un país que es libre de corrupción y que tiene una democracia fuerte para poder competir mundialmente y mejorar la economía en estos países. Congresista Torres, muchas gracias por su tiempo y por su participación.
reiteramos el agradecimiento a la congresista Torres. Tengo una segunda vuelta, pero como quiero, porque me han llegado algunas preguntas por Twitter y además sé que hay alguna pregunta por ahí, quería preguntarle a Jordán e Iduvina, bueno, ¿y cuál es si nos pueden devolver la luz? Estaría fantástico para que no quedemos en las penumbras. ¿Cuál es que además que no es el momento para quedar en las penumbras, queremos luz en Guatemala? Ahí está, ahí vienen, bien, siempre llega la luz. Iduvina, ¿cuál es la ruta entonces frente a estas amenazas? Tú nos hablabas de la esperanza, del seguir adelante, de ver el lado positivo, evidentemente. Bueno, ¿cuál es la ruta crítica, Iduvina, desde la sociedad civil que tú planteas? Bueno, obviamente creo que Enrique fue magistral en describir el plano de lo que puede llegar a partir de la reinstalación, digamos, en el ejercicio de poder de estos grupos. Y yo creo que empieza por algo que por siglos se ha hecho en este país. Y entender que Guatemala se escribe con R de resistencia. Resistir, proteger todos nuestros espacios, nuestras estructuras, asegurar y garantizar que el Estado de Derecho nos garantiza el ejercicio de libertades, de derechos que no nos han sido regalados, que los hemos conquistado día con día, semana con semana, generación tras generación. Esto que tenemos ahora, este momento de dolor, pues ya lo vivimos antes y también hemos renacido. Esta sociedad, este pueblo, siempre renace de sus cenizas y entonces la ruta crítica es esa: resistir, proteger y protegernos y no claudicar. Lo dijo Ana María muy claro, no claudicar, entender que hay necesidad de encontrar espacios de unidad, espacios de diálogo. No vamos de entrada, todas y todos, a querer llegar exactamente al mismo diseño. Tenemos probablemente diferentes maneras de entender cómo debemos, al final de cuentas, gerenciar la construcción de país. Pero yo creo que sí hay algo en lo que todas y todos coincidimos, porque no puedo creer que alguien crea y quiera que la situación mejore y no quiera que haya posibilidad de que todas las niñas y los niños tengan acceso a una educación de calidad, con dignidad y que les garantice el desarrollo y la construcción de su pensamiento crítico para construir ciudadanía. Que podamos tener acceso a un sistema de salud que responda a nuestras necesidades y que nos atienda con dignidad. Que podamos desplazarnos en un sistema de comunicación y de carreteras que también nos garantice esa posibilidad. Que haya empresas de transporte público que no sean carteles de sinvergüenzas que se comen nuestros impuestos por la vía del subsidio. Que tengamos posibilidad de hacer parte de partidos políticos que en realidad representen nuestros intereses y que dejemos de seguir a merced de empresas criminales que se alían con delincuentes y que son financiadas por estructuras empresariales criminales que solo ven el derecho de su nariz. Yo creo que en eso, mínimamente, si de verdad creemos en la democracia y en el desarrollo, es algo en lo que coincidimos. Y entonces son los puntos sobre la mesa para garantizar este proceso de resistencia, de protección, y ahora vamos a ir a la R de recuperación, para que ese nunca más que ahora están hablando unos sea nuestro nunca más. Nunca más impunidad, nunca más corrupción, nunca más tolerancia a la alianza criminal.
Bueno, yo comparto lo manifestado por Iduvina. Yo pienso que el rol de la sociedad civil, insisto, también tenemos que pensar que Guatemala no es solo la capital, tenemos que ver hacia las autoridades indígenas, juegan un papel importante y lo han hecho, y nos han dado cátedra de cómo movilizarse también en los momentos claves, han sido vitales. Y yo como Procurador de los Derechos Humanos tengo mi mandato de supervisar la administración pública. Aquí el día de ayer la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público anunció que el 29 va a dar a conocer su estrategia en torno al fortalecimiento. Yo estoy aún esperanzado en que no solo fortalezca y blinde también a Juan Francisco Sandoval y a todo su valiente y capaz equipo, sino también que anunciara públicamente la absorción de todo el personal de la CICIG. Eso sería fundamental. Si hay voluntad de su parte de realmente tener esas competencias trasladadas, pues la ruta la tiene fácil. Aquí hay representantes de la comunidad internacional, los cuales se valora y se agradece el apoyo de cada uno de los países. Está también Rebeca Arias de PNUD, que yo pienso que se puede ser creativo siempre y cuando las autoridades del Estado guatemalteco quieran. Y siempre sin violentar la ley, se puede contar con toda esa experiencia para que no nos estanquemos y, lo que es peor, tengamos un retroceso que sería lamentable. También no perder la ruta de la sociedad civil cuando lo crea oportuno, volver a las plazas. Ya lo hizo en el 2015, lo hicimos porque yo era sociedad civil ahí. En 2017 también salieron a manifestar cuando hubo intento de regresión en contra de para aprobar unas leyes que se favorecían solo a sí mismos y a sus aliados económicos. Que también yo hago un llamado a la conciencia del sector empresarial. No todos los empresarios son egoístas, no todos los empresarios solo ven cómo acumulan más riquezas. Yo pienso y estoy convencido que hay empresarios que están conscientes que tienen que repensar el modelo económico, hay que reformar leyes. Hay diputados valientes en esta legislatura también, pero en la otra van a ver también que se ponga una agenda legislativa mínima, repensar el tema de las empresas extractivas que solo se quejan cuando comienzan a invertir, pero sin hacer la previa consulta como manda el convenio 169. Hay una embestida también contra la institucionalidad que aún quedamos. Recuérdense que a nosotros como PDH nos recortaron 20 millones de quetzales, casi un 17% de nuestro presupuesto. Ahí vamos a sobrevivir, espero, haciendo acciones legales para llegar después de octubre y cumplir nuestros compromisos laborales. Pero también los magistrados de la Corte de Constitucionalidad están siendo objeto de criminalización por parte de entidades del propio Estado. ¡Qué paradoja! En lugar de todos buscar el bien común, la justicia se torpedea a los que hacen el bien. Hay jueces valientes e independientes, como el juez Galvez, como la juez Eika Ifán, por mencionar algunos, el juez Chetemul, que no solo merecen nuestro reconocimiento y respeto, sino también el acompañamiento de la comunidad internacional. Es indispensable que no nos dejen solos países amigos, independientemente de los gobiernos. Ya lo decía el ex embajador McCarthy, de que ahorita tenemos una política que lamentablemente no siguió apoyando la lucha contra la corrupción con la intensidad con lo que venía haciendo Estados Unidos. Pero el pueblo de Estados Unidos ha sido y seguirá siendo, espero, solidario con nosotros. Ya lo ha hecho y ha aprendido los errores también, como el cometido en el 54. Y tenemos también la experiencia regional de Honduras. Hablan de Chávez, está bien, pero también hay que hablar de Juan Orlando, porque hubo un silencio cómplice que validaron un fraude evidente. Y es evidente que la corrupción provoca
más migración. Eso va a ser como un boomerang para Trump si no lo logra comprender. Yo espero que ojalá entre en razón. Y no podemos ser una medalla para una campaña de reelección, que él tendrá su estrategia. Yo aspiraría que el próximo gobierno de Guatemala tenga un mínimo de dignidad para hacer acuerdos como un Estado. Pequeños somos, sí, pero tenemos dignidad. ¿Por qué no pensar en TPS para nuestros hermanos migrantes que se les ve solamente como remesas? ¿Por qué no cuestionar cómo va la justicia en cuanto a los niños y niñas que han muerto en la región fronteriza del país? Se nos viene únicamente a imponer una agenda de tercer país seguro y que los cuales hoy gritan allá afuera la soberanía. Yo respeto que estos inconformes hagan valer su derecho de expresión, pero añoraría mucho que plantearan esa soberanía que solo sirvió como discurso para expulsar a la CICIG, cuando hoy se nos viene a mangonear con la complicidad de nuestro gobierno. Afortunadamente ya quedan pocos meses, pero no por eso tenemos que confiarnos. La embestida puede ser fuerte y por eso tenemos que articular esfuerzos y sepan que en la institución del Procurador de los Derechos Humanos vamos a seguir y no nos vamos a dejar intimidar. Ya lo hemos hecho, hemos tenido 2 años de fogueo intenso con el gobierno de Jimmy Morales. Espero que con Yamatei no sea así. Yo esperaría que aprendiera de los errores del actual presidente para tener una gobernanza, dijeran los Estados Unidos, en una búsqueda de una Guatemala más justa, más humana y más digna. Gracias, y sí, juntos lo hicimos. Pedro Pablo, si quieres. Gracias. Y yo solo quisiera agregar en 2 puntos fundamentales. Uno, aquí en este salón y en torres de tribunales, celebrando audiencias, hay jueces y abogados valientes que hoy seguro duermen con la incertidumbre de qué pasará en el futuro. No los dejemos solos. Tienen que sentir que los guatemaltecos que queremos un futuro distinto, estamos con ellos y con sus familias. Y con esa misma fuerza, dentro de los marcos legales, debemos exigir que el Ministerio Público deje de ser vigilante y que se pase de una vez por todas del lado del Estado de Derecho para luchar por una Guatemala mejor, sin discursos y con hechos concretos. Gracias, Pedro Pablo. McFarland. Como ha dicho el compañero, hay ciertas cosas que están en manos del gobierno de los Estados Unidos, pero no quisiera exagerar eso tampoco. Yo creo que las respuestas al problema, y es un problema serio, de la lucha contra la corrupción, la transparencia, tienen que venir del mismo pueblo, del mismo estado de Guatemala. Y creo que los últimos 12 años sí han demostrado, más allá del lema que sí se puede, que los mismos guatemaltecos tienen mucho talento, mucha sabiduría para cómo armar y perfeccionar un sistema. Y una cosa que no se ha dicho es que es especialmente difícil en un sistema afligido por la corrupción reformarse. Eso requiere coraje, inspiración y, como dije, conocimiento. Yo creo que ese ejemplo, más allá de lo que acaban de decir los compañeros, ese ejemplo hay que recordarlo. Y como dije, hay que reflexionar
Y hay que seguir conversando con distintos sectores. Algunos de los sectores que adversan a la CICIG, creo que algunos de ellos hay que tratar de convencerlos para ver si no hay algunos puntos mínimos para establecer un nuevo modelo anticorrupción. Yo creo que no todos piensan que simplemente se puede dar marcha atrás al 2006. Y espero que no, porque si lo hicieran, encontrarían que los narcotraficantes y el crimen organizado no va a regresar al 2006. Muchas gracias, ellos se quedan donde están. Entonces, eso yo creo que hay que trabajarlo. Y siempre, yo creo que en algún momento Estados Unidos volverá a apoyar una lucha, un esfuerzo anticorrupción. Carlos. Muy breve, retomando un poco lo que decía Pedro Pablo. Miren, yo he tenido la oportunidad de dialogar con varios exfiscales generales de la región cuando están a punto de terminar sus periodos, y muchos se ponen muy nerviosos. Incluso no hace mucho, hablando con una de estas personas, desesperado buscando dónde salir para protegerse. Pero también he tenido la oportunidad de hablar con algunos funcionarios de CICIG y está pasando lo mismo. ¿Qué va a pasar con los analistas financieros? Ese equipo de ustedes que tuvo acceso a información sensible. Entonces creo que es importante retomar el tema y lo que decía Pedro Pablo. No hay que dejarlos solos. No sé cómo, pero hay que buscar los mecanismos para lograr proteger a aquellos valientes hombres y mujeres que se atrevieron a ir en contra del sistema. Y creo que otra de las grandes lecciones que ustedes nos están dando a la región y particularmente a mi país, y yo lo escribí ayer en un tuit, el reconocimiento que ustedes están dando a sus funcionarios, a sus buenos funcionarios, porque tenemos la tendencia a veces de generalizar. Yo siempre digo, unos pocos no es sinónimo de todos, pero a veces generalizamos y a veces decimos, los jueces son corruptos, los fiscales, los policías. Y a mí me inspiraba ayer cuando tú entrabas aquí al salón y yo lo comunicaba, mire, qué excelente que el pueblo reconoce a su procurador de derechos humanos, a sus buenos jueces, a sus buenos fiscales. Porque creo que de eso se trata, o sea, de eso se trata. Tenemos que dignificar la gestión pública. O sea, no podemos seguir permitiendo, porque eso es lo que pasa, y tú lo decías también, en todos los casos de corrupción que estamos viendo en la región, los grandes casos de corrupción, vemos que hay por lo menos dos sistemas que son muy frágiles a la corrupción. Los sistemas de compras y contrataciones, a pesar de todas las inversiones, mi país y varios de nuestros países están pagando hoy miles de millones de dólares en créditos para la reforma de los sistemas de compras y contrataciones, y bueno, ahí es donde estamos observando el mayor problema de corrupción. Tenemos que transformar eso. El sistema de servicio civil, ¿cómo logramos que los mejores profesionales, los talentosos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, puedan estar en la administración pública? ¿Cómo logramos reinventarnos esos modelos de selección de los altos funcionarios? Hace algunos años, por lo menos nosotros y ustedes también, creíamos que esas comisiones podía ser la alternativa para lograr filtrar y garantizar que los mejores llegaran, pero bueno, la experiencia nos ha dejado mal sabor. Y estamos nosotros pensando, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo garantizamos que los próximos magistrados de la Corte Suprema acá sean los mejores y en nuestros países? Así es que hay que protejan a su gente, hay que buscar los mecanismos
para hacerlo y de esa forma poder estimular a los buenos, a los valientes, a que sigan luchando para tener un mejor país. Vamos a ir cerrando. Enrique, y luego habían pedido la palabra, sé que ahí la señora, sí, que le vamos a pasar el micrófono, Carolina, si podés, como representante de una de las tantas preguntas que nos mandan por el Twitter. Gracias. Como Matías me obliga a una segunda intervención. Muy breve. Creo que vivimos momentos cínicos del poder. Expuesto, revelado, evidenciado en sus mecanismos retorcidos, no le ha quedado más remedio que adoptar una postura de fuerza. Sí y qué. Lo hacemos porque podemos, nos da igual lo que piensen. Pero ese cinismo no dura para siempre. Ese cinismo sirve para sacar adelante por la fuerza bruta momentos de máxima debilidad. Y los hemos visto constantemente en la última década. Lo vimos cuando el CACIF tuvo que salir con nocturnidad, alguno de ellos en pants, a pedirle a la CC en público que hiciera lo que antes pedían en privado, por detrás, que revocaran la sentencia por genocidio. Y la CC lo hizo. Lo vimos cuando CACIF tuvo que pedirle a la CC que sacaran a los cooperativistas de la Junta Monetaria. Y lo hicieron, 2008. 11 años ya. Lo hemos visto constantemente. Pero ese poder es un poder cínico. Y no debemos menospreciar la fuerza de la razón, la fuerza de los argumentos y la fuerza del sentimiento de vergüenza. Esos poderes lo han sentido mucho en estos años, han sentido la vergüenza y llevados a un extremo han tenido que retroceder. Pero se les puede llevar en la dirección contraria. Se puede lograr que esa vergüenza les haga ceder, les haga aceptar argumentos, razones, reformas. La fuerza de los hechos también es grande y sé que la política está movida hoy por hoy electoralmente y fuera de las elecciones por las emociones, no están reñidas necesariamente. Pero no debemos, decía ayer la ex embajadora y ex vicecanciller, no debemos claudicar. Tenemos razones, tenemos fuerza. No quiere decir que los adversarios, que los contrincantes, que quienes no están de acuerdo no las tengan. Muchos las tienen, pero hay otros muchos que no. Y esos muchos han quedado expuestos, develados y humillados en estos años, evidenciados. Gracias. Tenemos para una breve comentario, pregunta, de manera que no solamente participen en el panel, ojalá y tuviésemos mucho más tiempo. Sí, breve, por favor. Muchas gracias. Buenos días, Guatemala. Les tengo una buena noticia. CICIG se queda. CICIG se queda. Es el modelo mundial para combatir la corrupción. Es el modelo mundial para combatir la corrupción. Con la CICIG encontramos el camino como sociedad. Con la CICIG aprendimos que la lucha contra la corrupción e impunidad es posible, siempre y cuando no afecte los intereses de las minorías privilegiadas. Debemos salir a manifestar y solicitar el inicio de un nuevo ciclo. ¿Qué sentido tiene estar en el país desarmado sin el sistema de justicia fortalecido que permita a los perdedores de siempre tener equidad, igualdad, inclusión y sobre todo oportunidades en donde ganan los mismos? El 4 de septiembre termina el mandato de CICIG. Debemos expresar a viva voz lo que queremos como país. Los invito a participar en una manifestación convocada por organizaciones construidas en las manifestaciones desde el 2015.
La convocatoria es para el sábado 7 de septiembre a las 15 horas en la Plaza de la Constitución. Sobre todo si son organizaciones que pueden convocar a otros. El evento está en Facebook. Por Guatemala y CICIG, volvemos a las plazas. Gracias. Mi nombre, Ana Cristina Calderón, esposa, mamá, ama de casa y pequeña empresaria. Tengo 2 hijas, por ellas lucho, una licenciada y una bilingüe. Esas son sus carreras. No soy nadie, soy una ciudadana indignada que conoció, era una habitante y desde el 2015 una ciudadana indignada. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Los invitamos a enviar sus preguntas en los siguientes paneles también por redes sociales. Bueno, muchas gracias realmente al panel.